continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política. Gracias por acompañarnos y gracias a la compañía hoy de nuestro compañero de equipo, el señor Rotzay Rosales. Rotzay, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Es un gusto estar con todas y todos ustedes nuevamente por acá. Bueno, pues muy bien. Hoy vamos a tratar de hablar de un tema que definitivamente creo que nos ha tocado a todos. Nos centra el pensamiento muchas veces a todos. Hay momentos de desesperación en el tema de infraestructura en nuestro país, donde nos convertimos en ingenieros, donde nos convertimos en creadores de carreteras, edificios, trenes, de todo, ante la desesperación que vivimos y las dificultades que tenemos de infraestructura en nuestro país. De hecho, se han tratado políticamente de buscar algunas soluciones, unas más acertadas, otras no. Sin embargo, en esta mañana vamos a tratar, y en unos minutitos se va a incorporar aquí al set de Tribuna Política, el representante de Costa Rica frente al BCI, el señor Alberto Cortés, quien nos va a ayudar a comprender un poquitito ese tema de los cuestionamientos que se han hecho, porque en alguna medida el gobierno ha tomado algunas decisiones y es utilizar UNOPS para hacer algunas contrataciones que han sido cuestionadas, Rotzay. Y entonces vamos a tratar de ver y poner sobre la mesa el tema de infraestructura, el tema de UNOPS como tal, si realmente estos cuestionamientos son tan reales como se dice, porque buscamos que usted tenga una versión más clara. Rotzay, el tema de infraestructura. Sí, es importantísimo, Isabel. De hecho, lo sufrimos hoy, ¿verdad? Para venir acá, no solo de infraestructura en general, sino específicamente de obra pública y sistema de transporte. Por supuesto. ¿Verdad? Y sobre todo en el gran área metropolitana, ¿verdad? Hoy se sigue discutiendo. En la gran mayoría de los informes de estudios de opinión pública se revela que el problema de infraestructura ya no solo es percibido como un problema por las altas autoridades de gobierno o por, digámoslo así, tradicionalmente la clase política y las personas especialistas en esa materia, sino que también todas y todos los ciudadanos sentimos diariamente los efectos de una muy mala, muy poca y en algunos casos poco transparente inversión en infraestructura que han hecho los gobiernos, al menos en los últimos 20 años, ¿verdad? Se dice recurrentemente, Isabel, en esos estudios, que no solamente es percibido como un problema ya nacional, ¿verdad?, sino que además parece ser muy urgente. Y la salud. Claro. La salud, ya yo siento el estrés, esa desesperación del día a día. Sí, ya no solo un asunto económico. No es un asunto económico, sino también entra en juego la salud. ¿Cómo no? Ya no solo un asunto de comercio, ya no solo un asunto que tiene que ver con el turismo, ¿verdad?, con el comercio interno también, sino que nos está afectando claramente a todas las personas que utilizamos o no vehículo, ¿verdad? Y el tiempo que nos roba en carretera, de compartir con la familia, de llegar a tiempo, aunque aquí hay momentos donde uno dice, no importa cuánto tiempo antes llegue o cuánto tiempo antes tome para ver si llego. Antes usted decía en 15 minutos antes, después era media hora antes, claro. Y hubo un momento que cuando estaba el puente Alfredo González Flores, ¿verdad?, cerrado, había que salir con 3 horas, por ejemplo, de anticipación para la Alajuela para llegar más o menos y ver cómo se la jugaba usted si llegaba a tiempo o no a San José. No, se ha dicho recurrentemente que el sistema vial en general está colapsado, porque también si los que venimos del este, del sector de Cartago, ¿también? Sabemos que nos topamos con no cuellos de botella, sino con tapones literalmente al finalizar la autopista Florencio del Castillo, en la Galera, en la antigua Galera, etcétera. Nos vamos a encontrar siempre en todas las vías de acceso a la capital o salidas de ella y ingreso a las principales cabeceras de provincia, nos vamos a encontrar exactamente los mismos problemas. Y otra de las cosas que realmente llama la atención del tema de infraestructura es que, como digamos hace unos años, la seguridad se tornó un tema eje en campañas políticas. Lamentablemente hoy regresa a esa plataforma política como un tema
casi que de estrategia para ganar elecciones, ¿verdad? Quien ofrezca mejor o mejores soluciones en el tema de seguridad, yo creo que se ganará algunos cuantos votos, pero así como esos temas, hoy el tema de infraestructura se ha convertido en esos temas de campañas políticas. Además, donde nos ofrecen claro, metros, trenes, bueno, ya solo nos hacen falta helicópteros y avionetas. Claro, y lanchas. Eso, muy interesante. Para acceder a la capital. Pero sí es cierto también, Isabel, que también en los estudios de opinión pública, estoy citando, por ejemplo, el último estudio del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, se nota que han ido ganando también, lamentablemente, importancia o relevancia los temas de opacidad y también los de corrupción, ¿verdad? Y menciono esto no gratuitamente a raíz del tema de infraestructura, porque justamente, y esa es la idea que nos acompaña hoy el doctor Alberto Cortés, que nos expliquen un poco el esquema de funcionamiento de concesión de obra pública y cuál ha sido la participación en infraestructura o desarrollo de infraestructura que ha tenido UNOPS, el sistema. ¿Y dónde Naciones radican Unidas. esos cuestionamientos que se hacen? Claro que sí, porque ya lo vamos a contextualizar. No hace ni 2 meses, Isabel, estamos hablando en la tercera semana del mes de mayo del presente año, a raíz de una intervención en un programa radial. Se generaron una serie de cuestionamientos, o por lo menos de interrogantes, en torno a la participación específica de esta agencia de las Naciones Unidas y de recursos utilizados tanto por el gobierno como de la cooperación internacional a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a ponerlo un poquito más en simple. Ejemplo, muchas veces buscamos soluciones y en medio de la desesperación que a veces nos toma a todos, decimos cuál es la forma más rápida, más expedita de hacer las cosas, porque aquí se dice que, por ejemplo, que hay instituciones como el MOP y CONAVI que duran 3, 4 y 5 veces más que cualquier otras instituciones en nuestro país para poder ejecutar y todas estas cosas. Entonces, quizás en medio de ese tema de cuestionamientos y todo, se busca una opción adicional para ver si se aligera el proceso. Y de pronto dicen, no, y algunos de los cuestionamientos es no solo no se aligeró el proceso, sino que también se está durando más, se cuestionan algunas de las formas y todavía también el factor económico, que pareciera ser que salió más caro de lo que se pensaba. Como si eso fuera poco, entonces algunos de nuestros abuelos decían que a veces era más dañina la medicina que la enfermedad. ¿Es el caso con la contratación o con el uso del servicio de este organismo internacional, o al menos en este caso directamente de UNOPS? Hacemos una pausa y volvemos. Dorada, sábados a las 11 de la mañana, con repetición los domingos a las 11 de la noche. Un programa dirigido a la familia, enfatizando en nuestros adultos mayores. Juventud Dorada, experiencia acumulada. Muy buenas amigos, les habla Rafa Rodríguez de su programa Latinos. Amigos, ¿qué tal? Les saluda Julio Morán de su programa Latinos. Hola mis amigos, soy Eduardo Muñoz de su programa Latinos. Hola mis amigos, soy Lely Céspedes de Banda Chiquichiqui y del programa Latinos. Es un tremendo placer estar en sus hogares. Este domingo 23 de julio a partir de las 5 de la tarde. ¡Los esperamos! Más es un programa dedicado a la familia costarricense donde hablamos de salud, educación y finanzas. Yo soy Helen Solano. Y yo, el Dr. Fung. Véannos todos los martes y jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos por Extra TV. Como deseo ser tu amor.
Ópticas Popular presenta Una noche de recuerdos para mamá. Desde Argentina, Alex Islas, la voz actual de Los Galos. Sábado 12 de agosto, Bar Restaurante El Quijongo. Domingo 13 de agosto, Hotel Ambassador. Patrocinan. ¿Qué esperas de mí? Te invita Diario Extra y Extra TV 42. Un evento de Rovisa Producciones. Amor, amor, te necesito. Muy bien, continuamos en Tribuna Política. Ya don Alberto Cortés, representante de Costa Rica ante el BCE, está con nosotros. Don Alberto, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá. Don Alberto, el problema básicamente es un tema de gestión. Se busca el desarrollo, la planificación en el tema de infraestructura. El gobierno toma realmente medidas de ver cómo se puede aligerar estos procesos. Se hace y se contrata un OPS como vamos a ver si por aquí solucionamos algunas cosas. Sin embargo, nos topamos con una serie de cuestionamientos que se le hacen de forma directa a un OPS, a la gestión, donde se dice que no solo no se avanza, se vuelve el proceso más lento, más cuestionado y en alguna medida hasta más difícil, ¿verdad? Que no se cumple o no se está cumpliendo las metas. ¿Es eso así? ¿No es así? Usted como representante de Costa Rica ante el BCE, ¿cómo puede ayudarnos a los costarricenses a comprender qué es lo que hay detrás de cada uno de estos cuestionamientos? Bueno, tal vez valdría la pena señalar que desde un inicio de la gestión de la administración Solís y también de mi participación en el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene una participación importante en CONAVI. Tenemos un programa de financiamiento prácticamente revolvente, permanente, cercano a los 380 millones de dólares para mantenimiento, para inversión en obras de infraestructura. Anual. Es un programa que se va ejecutando conforme avanza, ¿verdad? Pero el monto aproximado que tiene es cercano a ese que indiqué y conforme va ejecutándose la obra se va volviendo se le vuelve a dar contenido financiero. Obviamente la preocupación que tenía la administración y yo desde el puesto de la dirección era buscar una, mayor transparencia, mayor agilidad en la ejecución y acortar los plazos de la ejecución de obra y cumplimiento de los plazos establecidos. Hoy por hoy estamos muy largos de los plazos que se establecen cuando se hacen los concursos y las contrataciones. Así las cosas, valoramos distintas posibilidades, desde reforzar la unidad ejecutora del BCE con el MOP CONAVI hasta la posibilidad de introducir nuevos agentes que pudieran ayudar a mejorar la competencia y avanzar también en la mejora del diseño de obra y de la supervisión de obra. No solo pensamos en CONAVI, también el ICE apareció y de nuevo el ICE generó también la participación o la presencia del ICE generó grandes resistencias. O sea, no es solo un OPS, es también el ICE, y yo creo que eso tiene que ver con uno de los puntos críticos o de los puntos débiles del diseño institucional de CONAVI, que en la práctica, y yo digo, veamos los resultados, en realidad hay muy pocas empresas compitiendo por los recursos públicos que se colocan en CONAVI cada año. Son recursos importantes los que hay ahí entre el financiamiento nacional y el financiamiento externo vía crédito, los fondos que se colocan ahí año con año y que son a los que acceden las empresas de construcción son fondos grandes. Entonces, lo primero que yo señalaría es que para nosotros era fundamental aumentar la competencia, mejorar la supervisión, mejorar el diseño. En ese marco es que entra UNOPS. Vale la pena señalar que UNOPS es la agencia de Naciones Unidas especializada en ejecución de obra pública y en contrataciones.
trabaja en más de 90 países, tiene experiencia en muchas áreas de desarrollo, desde toda la parte hospitalaria, han tenido un gran trabajo en el tema hospitalero y también en infraestructura vial. En Centroamérica, por ejemplo, han tenido también participación en otros países. Con buen suceso, o sea, nosotros no hubiéramos pensado en UNOPS, en una alianza estratégica con UNOPS, de no saber que había tenido éxito en la ejecución de obra, con estándares de alto nivel y mejorando la competitividad. UNOPS tiene otra ventaja que a nosotros nos pareció siempre muy importante, y es que no solo construye la obra o supervisa la obra, sino que por misión, o sea, por su convenio constitutivo, está obligado a transferir capacidad. No es como una empresa cualquiera que llega, hace producto y se va. No, UNOPS en el proceso de ejecución de la obra tiene que desarrollar capacidad para la entidad que va a desarrollar la obra. Es decir, tiene que mejorar la capacidad de gestión de la institución pública con la que está trabajando. Y eso a nosotros nos parecía muy importante. Nosotros empezamos con UNOPS en el 2014, o sea, en realidad es poco tiempo lo que llevamos, y a raíz de, digamos, de los escándalos mediáticos sobre todo y la investigación periodística que se hizo, pues nosotros hicimos nuestro propio análisis, y el resultado que nosotros tenemos es que, a pesar de que ha habido factores que han obligado a UNOPS a no poder cumplir con los plazos, y voy a decir dos en concreto. Uno es el tema de las expropiaciones, y el país sigue teniendo un sistema, digamos, nacional de desarrollo de infraestructura que tiene problemas, sobre todo las expropiaciones son muy lentas, y a pesar del otro factor que es la Contraloría General de la República, que también hay que decir que muchas veces en los refrendos de la Contraloría y los análisis de la Contraloría toman mucho tiempo. Yo creo que eso requeriría un análisis en su momento. A pesar de esas dos variables, en el análisis nuestro, en la cartera que nosotros tenemos con ellos, los desembolsos y los proyectos han ido avanzando, lo voy a poner de esta manera, con más velocidad que otros proyectos similares en los que UNOPS no está. Y ahí yo voy a señalar algo que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar el tipo de enfoque periodístico que le han hecho a UNOPS, que encapsulan a UNOPS sin compararlo con la ejecución de obra pública de otras empresas. O sea, para saber si UNOPS está siendo más eficiente o efectivo, no podemos ver solo el desempeño de UNOPS, tenemos que ver cómo se comporta el portafolio de CONAVI con todas sus empresas. ¿Para qué? Para ver cuánto en promedio duran las empresas y cuánto cuesta, cuánto duran en la estructuración del proyecto, en la ejecución del proyecto, etcétera. Cuando se hace una contratación, por lo general, obviamente hay un plazo. Lamentablemente esos plazos casi nunca se cumplen. ¿Existe algún tipo de castigo, por llamarlo de alguna manera, por incumplimiento en la entrega del contrato? Porque, por ejemplo, algunos de los cuestionamientos que se hacen a UNOPS son cuestionamientos sobre la transparencia en los procedimientos. Cuando uno escucha esas cosas, y también lo escucha usted decir, por ejemplo, que hay X presupuesto y que a veces no participan algunas otras empresas y cosas de ese tipo, ¿no será que se cansan de que siempre ya casi algunos de los carteles de licitación llevan nombres y apellidos? Y que porque así es, algunas de las cosas ya dice, aquí sabemos que hay 2 empresas o 3 que son las que mantienen el monopolio de todo. Y aunque existen también algunos esfuerzos, y quiero aquí hacer hincapié quizás a una persona que se lo escuché y por eso le doy el crédito a un ex alcalde de la municipalidad de Sarchí, al señor Luis Barrantes, cuando dice, debemos de luchar para que la distribución de ciertas cosas se tomen en cuenta a esos empresarios de las diferentes comunidades y cosas, y que puedan participar dentro de, y no solamente sea 1, 2 o 3 quienes tengan todo este panorama. Ahora, algunos de ellos son muy grandes, y aquí hay un ejemplo de una denuncia que se hace algunos años y la traigo a colación respecto al tema, y es una famosa ciclovía que se intentó hacer en Limón, que se le adjudicó a una empresa de las famosas de nuestro país, a las que tienen los monopolios. La ciclovía no se ejecutó, se hizo 1 kilómetro ahí, se inició donde ellos quisieron, no donde tenían que hacerlo, ahora está de parqueadero de tráiler y
nadie dice nada y todos muy contentos. Entonces, señor, aquí le digo estas cosas porque se hacen cuestionamientos de ciertos tipos, pero la pregunta es, y aquí voy, UNOPS realmente viene a cambiar, a darle un giro, a presentar una cara distinta en la forma de crear, de ejecutar infraestructura. Esa era la meta, ese era el objetivo. Y entonces usted hoy dice, pero mídame con ellos para poder saber si realmente estamos ejecutando o no, o hay algo más de fondo y ahora aproveche las cámaras usted para poder decir qué es lo que hay detrás de cada una de estas cosas. No, yo lo que creo es que, vamos a ver, tomando en cuenta el marco legal que nosotros tenemos, yo considero que la ejecución que viene haciendo UNOPS no es mala. Es una ejecución que, como lo señalé, comparado con el desempeño de otros proyectos que nosotros tenemos, porque hay que hacer la comparación, UNOPS está desempeñándose bien. La ejecución viene haciéndose a un ritmo más ágil que el que hemos experimentado en otros proyectos. Por eso yo insisto, o sea, si vamos a ver el desempeño de UNOPS, tenemos que verlo en el contexto de todos los proyectos y cómo se han comportado las otras empresas en la ejecución de obra pública. Ese es un primer dato, pero yo creo que su comentario permite discutir algunos elementos. ¿Hay castigo para el incumplimiento? Es que el problema que tenemos es que la parte del prediseño y del diseño, que es previo al concurso y a la elaboración de los carteles y los términos de referencia con los que las empresas compiten para ser contratadas, tienen problemas de debilidad en la formulación. Ahí tenemos un tema a atender que es crítico. Si un proyecto está mal diseñado y se hace el concurso y la empresa gana el concurso con ciertas características y después, empezando la ejecución de la obra, se da cuenta de que hay características geofísicas o de carácter ingenieril que no estaban contempladas en el diseño de la obra y en el cartel con el que ellos ganaron la licitación, ellos tienen derecho a pedir modificación de los términos de referencia. CONAVI no trabaja llave en mano, eso también habría que preguntar por qué todo el riesgo operativo le recae al Estado, pero lo cierto es que con la forma en que estamos trabajando, tenemos contratos que permiten modificación de los términos de referencia y además de eso, hecho la modificación, solicitada la modificación, ello obliga a hacer un rediseño. El rediseño toma tiempo, la mayor parte de los atrasos que nosotros tenemos es por rediseño. Y usted agarra, si fue en la abundancia, el esfuerzo que ha hecho este gobierno ha sido extraordinario para sacarla, pero es una obra que tiene 14 años, es una obra que cuando ya se empieza a ejecutar de nuevo con fuerza... San Ramón. Tiene una gran cantidad de puntos, pero una gran cantidad de puntos que requieren un rediseño. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el atraso por rediseño lo paga el Estado. Lo que uno quisiera ver es a quién se le ocurre tal brillantez, ¿verdad? ¿O será que es muy fácil trabajar con el dinero del bolsillo de otro? Doctor Cortés, a mí me queda la inquietud después de estas primeras intervenciones suyas y las interrogantes o dudas planteadas por Isabel, si finalmente entonces estos hechos aparentemente poco transparentes, como se dijo en prensa, y que aparecieron justamente en prensa a finales, las últimas semanas del mes de mayo, se trata entonces, por lo que usted nos está diciendo, una suerte de montaje o show en complicidad con estos ciertos medios de comunicación por parte de estas empresas oligopólicas tradicionalmente favorecidas con infraestructura y obra pública. Yo lo que diría, Rotzai, es que si uno analiza los datos duros y usted y yo venimos de una escuela en donde nos tomamos en serio los datos y uno analiza los datos duros, los hechos. Yo lo que puedo decir es que con el financiamiento nuestro, y lo digo claramente, comparativamente hablando, UNOPS no está teniendo un desempeño lento o
extremadamente oneroso, que es la otra cosa que se ha señalado, que es muy caro. O poco transparente. Bueno, los concursos han sido abiertos, han sido públicos, o sea... ¿Participan siempre los mismos o entran algunos otros? ¿Tienen opción de participar algunos otros? Es que en el caso de UNOPS lo que se está señalando es que UNOPS no participa por concurso, sino que es por convenio. Okay. Pero quiero señalar algo, UNOPS es una entidad de derecho público internacional, no es una empresa multinacional que viene a hacer inversiones y hacer negocios en el país, viene a cooperar dentro de su mandato, dentro de lo que le toca hacer por misión de Naciones Unidas al país. Es el país el que lo convoca para decirle, ayúdenos a mejorar esto. Yo lo que le señalé en algún momento a uno de los periodistas que estaba haciendo este tipo de investigación es que tiene que analizar a UNOPS en el contexto más amplio de la cartera de CONAVI, para poder entender si UNOPS se está comportando por encima del promedio, igual que el promedio de las empresas, o por debajo del promedio. Si usted lee los medios, pareciera que está por debajo del promedio, es más lento, más caro y menos transparente. Yo leo los datos, comparo, y yo lo que encuentro es que UNOPS está comportándose por encima del promedio en todas las variables que hemos analizado, y que los rezagos que tiene la ejecución de obra tienen que ver con factores externos a UNOPS. Ya lo señalé, refrendos y aclaraciones de la Contraloría o expropiaciones, por ejemplo, en la Ruta 32, lo que no ha permitido que arranque la obra son las expropiaciones y el traslado de personas que había que hacer, que estaban viviendo en la comunidad Triángulo de Solidaridad. Don Alberto, con lo que usted nos está diciendo, pareciera que se confirma en efecto que, no sé si de manera absolutamente premeditada y dolosa, los medios entonces solo publicaron parcialmente información, sino que, por ejemplo, omitieron algo que sería tan básico y tan elemental como comparar la gestión de tales proyectos administrados o en este caso ejecutados o coejecutados por UNOPS frente a otros, eso en primera instancia. Pero eso entonces lleva de algún modo también a confirmar que pareciera que hay alguna suerte de queja de parte de esos otros que eventualmente pudieron haber ejecutado la obra y que no lo hicieron, que se sienten molestos justamente por esa exclusión. Y estamos hablando justamente de esas empresas oligopólicas que tradicionalmente se han visto beneficiadas con concesión o con formas similares de procedimiento de obra pública. Don Alberto, pero surge otra duda entonces. Pareciera que la queja más bien está dada por la forma, entonces, que es lo que no se ha dicho, por lo menos suficientemente, en cómo se adjudicó esta opción a UNOPS, ¿verdad? Porque pareciera entonces que las reglas del juego para los otros que no se vieron favorecidos fueron desequilibradas. ¿Es así como se percibe? ¿Es así como se han presentado las principales quejas, por lo menos ante las instancias gubernamentales? Yo creo que han sido, sí, todos los elementos que vos señalás han sido parte del discurso que critica la participación de UNOPS. Sinceramente, yo creo que UNOPS es un instrumento más, uno más de los muchos que tiene el país para desarrollar obra pública. Y debo señalar algo más. En realidad UNOPS al final del día no está quitándole negocio a las empresas del sector, porque UNOPS contrata. Lo que sí cambia son las reglas de contratación y de supervisión. Tiene una figura que es de asociado, de hecho, cuando UNOPS prepara una declaración, de un comunicado público de varias páginas, en varios medios, ellos hablan reiteradamente de la figura de asociación, y ellos reiteran una y otra vez que su forma de participación, dice que en más de 1000 proyectos en más de 80 países, es justamente la subcontratación para desarrollar y dejar instaladas esas capacidades. Correcto. Lo cual parecería bastante más claro en un organismo de derecho público y del sistema de Naciones Unidas. Correcto, pero son muy sólidos en supervisión y en diseño. Y diseño, como ya se lo señalaba usted, es uno de los talones de Aquiles del sistema, ¿verdad? El diseño, la parte previa a los términos a la elaboración de los términos de referencia, es un tema que como país, más allá de UNOPS, tenemos que trabajar. Por eso hacía referencia yo al tema de la carretera San Carlos-San Ramón, que la han variado, le cambian todo, o sea, eso es como, no sé si nos vamos a morir y no lo vamos a ver. Déjeme decirle, porque eso, antes de estar en la dirección del BESIE, trabajábamos ahí con mi colega Rotzai en el CIEP,
Y parte de lo que yo estudié fue el comportamiento de la cartera de proyectos de CONAVI. Y el 90% de los proyectos tiene modificación y ajustes. Ahora, hay ajustes y ajustes. A veces realmente los diseños no son perfectos y requieren ajustes menores. Pero no, lo voy a decir de esta manera, en los datos que yo analicé, que eran hasta el 2014, prácticamente la modificación de contrato que se había utilizado en el 90% de los proyectos, en la práctica había casi que duplicado el monto del presupuesto inicial. Caray. O sea, entre el proyecto inicial y el proyecto final. Con las modificaciones de diseño, se duplicaba el costo, un 90% más era. O sea, ahí hay un problema. Por supuesto. Ahí hay un problema. Don Alberto, se habla de que estos contratos a través de la UNOPS no solo generan pagos millonarios en comisiones por parte del Estado costarricense, sino que un aumento, ¿verdad?, en costos debido a la duplicidad de funciones. ¿Y cuál sería la duplicidad de funciones? Y atraso, esos son algunos de los cuestionamientos que se han hecho. Y entonces yo en este momento se los pongo sobre la mesa para que usted nos explique el tema de pagos millonarios en comisiones por parte del Estado, un aumento en costos debido a la duplicidad de funciones y el atraso en los proyectos persiste, o sea, no ganamos nada. Bueno, por eso le señalaba. Ahí lo escuchamos. Comparativamente hablando, o sea, obviamente la comisión es millonaria porque los proyectos que está manejando UNOPS son muy grandes, ¿verdad? Entonces, pero básicamente UNOPS funciona con una comisión definida y negociada de previo, o sea, no es que están ganando si hay modificación de... O si hay atrasos, No, o sea, es un monto fijo, es una comisión que se cobra, que es para asumir los gastos de pagos salariales de la gente que involucra el proyecto. Comparativamente hablando, ¿es más alto el costo administrativo de UNOPS que de otros proyectos? No es cierto. No es cierto. Ganan ellos con las demoras, ellos tienen absoluta libertad para contratar, sean agentes nacionales, pues esos asociados, o sean extranjeros, o también hay márgenes, digamos, ahí restringidos por la legislación nacional o por el convenio específico. No, ellos pueden contratar a nacionales o no. Contratan acá. De hecho, ellos tienen que contratar acá. No exclusivamente, pueden también traer, digamos, funcionarios, trabajadores, sobre todo en la parte de supervisión, porque ellos tienen una gran experiencia. En la parte de diseño también hay mezcla entre técnicos extranjeros y técnicos nacionales, que yo creo que es parte de lo rico. De hecho, muchas de estas empresas nacionales también, cuando tienen que concursar en estos proyectos muy grandes, concesiones, etcétera, ellos tienen que hacer alianzas con empresas extranjeras que tienen un músculo mayor y que con ellos les permiten cumplir con todos los requisitos del cartel. O sea, en el sector de infraestructura, que es un sector muy grande, y además de eso que no ha funcionado de la mejor manera cuando analizamos lo que ha pasado en América Latina con Odebrecht y con OAS, ¿verdad? O sea, tengamos en cuenta eso, pero en este sector ha habido también un gran proceso de participación internacional, ¿verdad? Entonces, UNOPS en su mayoría creo que contrata localmente, ¿verdad? Aunque tiene acompañamiento también internacional de funcionarios que tienen gran experiencia. Imagínate, han participado en 90 países, traen gente que ahora estamos viendo también experiencias en otros proyectos, aprovechando la experiencia de UNOPS en el tema tren, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen funcionarios que han estructurado y participado en proyectos de muy alto nivel, muy exitosos en muchos países. Entonces, yo creo que todavía estamos venciendo la resistencia a cambiar el juego con el que hemos trabajado. Y voy a decir algo más. Si el modelo CONAVI hubiera funcionado bien, no sería necesario estar buscando otras opciones para mejorar la ejecución de obra. Pero lo que tenemos es que CONAVI no ha funcionado bien. Claro. Eso también hay que señalarlo, y que hay que ayudar a fortalecer sus puntos débiles. ¿Cree usted que se ha casado CONAVI con
A, B y C empresa y que de ahí no salgo. ¿Qué realmente es lo que hay detrás de esto? Porque pareciera ser que son unas cuantas empresas las que pueden realmente, o las que siempre están ganando los carteles, las que siempre están, de hecho algunas de ellas se dan el lujo de decir, esa obra no me interesa, mejor me voy, tomo esta, aquella no es parte de mí, mejor saco la otra. Y entonces tienen como ya como se dan esos lujos donde hay muchos, pero muchos empresarios y microempresarios en este país que sería así como un sueño lograr algunos que otros trabajos que efectivamente los pueden hacer, pero siempre son los mismos los que están ahí. ¿Qué hay detrás de esto? Hacemos una pausa y volvemos. Es un programa dedicado a la familia costarricense donde hablamos de salud, educación y finanzas. Yo soy Helen Solano. Y yo, el Dr. Fung. Véanos todos los martes y jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos por Extra TV. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Extra TV, el canal del pueblo. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. Nosotros aquí en Tribuna Política tratando de comprender realmente este tema de infraestructura que, como decimos, nos ha colapsado a todos, no solo las carreteras, sino ya mental, emocional y físicamente a muchas personas en nuestro país. Se trata de buscar soluciones y, como decía al inicio, a veces ¿qué es más dañino, como dicen nuestros abuelos, si la medicina que la enfermedad? Porque a veces pareciera ser que estamos don Alberto y don Rotzai en un camino donde no encontramos salida. ¿Por qué nos complicamos tanto? Isabel, antes a mí me queda una duda. Tengo entendido que UNOPS inicia operaciones, digámoslo así, se instala con más fuerza en el país a partir de los años 90, Alberto. No obstante, es hasta el 2012 que firma un acuerdo marco de cooperación. Tengo entendido que esa es la hoja de vida de ellos acá. Y hasta el 2014 aproximadamente es cuando ya empieza a participar activamente en estos proyectos. O sea, pasaron más de 15 años para que UNOPS realmente empezara a desarrollar obra e infraestructura en el país. ¿Por qué tanto tiempo? A mí me genera esa primera inquietud. Segundo, usted habla de otros problemas más allá de los que ya sabemos que existen en el país, como los problemas propios de las instancias de petición. Yo no sé llamar los problemas, pero por lo menos el diseño institucional de petición y rendición de cuentas, como la Contraloría General de la República y demás. Usted habla de problemas de rediseño, problemas de expropiaciones, todos ellos ajenos a la participación de UNOPS, pero me parece, no sé, si también ajeno a la participación de CONAVI, que parece que es lo que está girando en el fondo y en torno a este problema. Sí, uno de los propósitos de UNOPS era dejar en el país donde participa el desarrollo de ciertas capacidades instaladas en ese país. ¿Por qué no hemos podido hacer nada con respecto a esa estructura que parece ser cada vez más vetusta y arcaica y contraproducente como lo es el CONAVI? ¿Qué pasa? ¿Por qué, si ese es uno de los propósitos de esta agencia,
pareciera, por lo menos en esta administración, hemos podido avanzar tan poco con respecto a eso, Albert. Yo creo que es una muy buena, muy buen señalamiento, Rosa, y yo creo que después de más de 15 años de experiencia con CONAVI, acordémonos que antes quien construía era el MOPT. En ese esquema había fortalezas, había debilidades, pero el país en el 90, las autoridades decidieron cambiar el modelo en los 90 y así se hizo. Y a esta altura del partido yo creo que el país tendría que hacer una evaluación seria, a profundidad, de cómo está funcionando. De hecho, no es casual que CONAVI fuera objeto de debate en la elección anterior. Incluso se planteó el tema de cerrar CONAVI y crear un nuevo instituto. Pero más allá de ello, yo sí creo que se amerita una evaluación a fondo del modelo, porque, lo voy a decir de esta manera, la actividad que desarrolla CONAVI es fundamental para el desarrollo y para la competitividad del país. O sea, necesitamos que CONAVI funcione bien, porque de ello depende que tengamos infraestructura vial que responda a las necesidades del desarrollo nacional. Simple como eso. Entonces, yo creo, digamos, que hemos hecho intentos. Veamos esto de UNOPS como un intento más. Yo creo que es temprano para crucificar a una entidad que tiene 2 años de estar haciendo la ejecución de obra, el diseño y la ejecución inicial de la obra, de grandes obras que son muy complejas, toma tiempo, eso es real. Yo creo que habrá que ver cuando entreguen el producto, y ahí habrá posibilidad de hacer un análisis de cómo funcionó. Yo, la impresión que tengo es que en la ejecución que llevan van por buen camino. Digamos, contrario a todo lo que ha dicho la prensa, yo creo que van por buen camino. Incluso mejor, dijiste, incluso mejor comparativamente. Mejor que el promedio, es así. Okay. Conste que en el sector hay muy buenas empresas nacionales que están construyendo en Colombia, en República Dominicana, en el resto de Centroamérica, en Panamá. Pero yo creo que por lo tanto... ¿Harán las cosas en esos países como las hacen aquí? La pregunta es si el marco regulatorio, si la gobernanza del sector en esos países permite tener que hagan las chambonadas que muchas malos veces se hacen diseños, en este país, etcétera. Pero no todo es responsabilidad, insisto, del sector privado. También hay una responsabilidad del sector público en la exigencia de buenos diseños, y ahí yo lo veo como una tarea pendiente. Tenemos que fortalecer toda la etapa previa a los términos al concurso y hacer diseños que se ajusten de verdad a estándares de calidad, que reduzcan significativamente las apelaciones y las solicitudes de modificación de contrato. Esa es una tarea pendiente. Y luego, la evaluación. Claro. Necesitamos evaluación, claro, no por concurso, sino desarrollada con personal de planta del sector público, del MOPT o de CONAVI. En este momento es por concurso, es un consultor, una consultoría la que hace la supervisión. Eso tiene debilidades. Ya esto se ha demostrado porque el sector es muy pequeño en términos de cantidad de empresas que construye, y eso también, digamos, reduce el margen de maniobra que puede tener un profesional liberal para poder desarrollar con autonomía su tarea de supervisión. Entonces, yo creo que más bien lo que tenemos que buscar a partir de la experiencia de UNOPS ha señalado la importancia de fortalecer la parte de prediseño. Nosotros como banco también estamos convencidos de que hay que fortalecer, apoyar a CONAVI para que pueda CONAVI fortalecer la parte de los diseños de los proyectos, y también UNOPS ha señalado, y esa es parte de la función de UNOPS, que hay que fortalecer la supervisión. El ICE lo ha hecho también. El ICE lo ha hecho. Y debo señalar que es muy interesante en este proceso, cuando analicemos estos 3 años o 4 años y veamos lo que ha pasado, va a quedar claro. Por ejemplo, las empresas apelaron contra la Cámara de Construcción, apeló ante la Contraloría contra UNOPS, y la Contraloría le dio la razón a UNOPS. Eso ya pasó. O sea, hay varias demandas y apelaciones, y la Contraloría señaló que UNOPS puede construir en el país, puede supervisar obra, puede ayudar en la parte de diseño, y que eso es parte de lo que la Constitución permite y lo que el mandato de UNOPS permite. O sea, también esa resistencia se ha ido aclarando. O sea, sí es legítimo y legal que UNOPS participe acá en el país.
Al ICE se le quiso impedir que pudiera supervisar la obra si fue en la abundancia. Si el ICE no hacía esa supervisión, esa obra hubiera seguido paralizada. La Contraloría General de la República había dicho que el ICE no podía. Bueno, la Sala Contencioso Administrativa dijo que sí podía. Y el ICE está supervisando la obra. Entonces, lo que quiero decir es que también en este periodo, con estos cambios que se han introducido, se han generado apelaciones, conflictos que se han ido dirimiendo en las instancias correspondientes y que eso va a fortalecer en el mediano plazo el sistema como un todo. Pero esto es por la complejidad de la obra que maneja CONAVI, no es algo que cambie de la noche a la mañana. Hablando de ese punto particular, Isabel, y tengo que hacer una anotación, Alberto Cortés, además de ser en este momento representante del país ante el BCIE, es politólogo y fue director e investigador del CIEP, y siempre muy interesado en los temas de infraestructura y de empresas públicas. De hecho, recientemente el CIEP acaba de sacar una publicación en coordinación con Felipe y otros colegas sobre el tema de empresas públicas, porque pareciera que lo de UNOPS nos da la excusa perfecta para hablar de algo muchísimo más estructural y más importante, que es qué estamos haciendo con la infraestructura y cómo estamos resolviendo esos problemas. Y eso me lleva al punto central, Alberto, no solo por su paso por el BCIE y esta experiencia puntual de UNOPS, sino una reflexión más general, porque ya tenemos que ir despidiendo el programa, sobre qué hacer finalmente, de qué nos ha servido estas experiencias. Ya nos estamos dando cuenta de viva voz que los problemas que se nos decía que teníamos de todo el sistema propiamente dicho institucional es una realidad. Y que hoy tenemos al CONAVI, pero lo cierto es que antes era el MOP. Resultó mejor finalmente, o peor en este caso, la medicina frente a la enfermedad. ¿Qué hacer de cara al futuro inmediato para resolver los problemas urgentes de infraestructura en este país, Alberto? Yo creo, Rotzai, que nos fuimos de un extremo al otro, digamos, de un Estado que básicamente hacía todo a una... como el péndulo, ¿eh? Nos fuimos en los 90s a otro extremo, digamos, que fue creer que darle todo al sector privado iba a resolver todos los problemas. Yo creo que CONAVI tiene, y no es culpa de quienes están en CONAVI, que pueden ser individualmente y posiblemente son gente capaz, gente honesta, etcétera. No, tiene que ver con la estructura del gobierno, de la estructura de gobierno de CONAVI, la forma en que está constituida el Consejo de CONAVI, la forma en que se pensó en las contrataciones, la cultura que hay de no contratar llave en mano o de contratar sin tomar en cuenta que habría posibilidad de no pagar mientras no se avance en la obra, ¿verdad? Hay modalidades de contratación que podrían obligar a estimular o estimularían que las empresas sean más eficientes en la ejecución de la obra. Hay mucha experiencia, Alberto. Se va a hacer algo con eso. Con la supervisión. Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay obligación para hacer algo con base en esas experiencias para no volver a repetir los errores, en fin. Yo creo que esto es parte de lo que tenemos que yo creo que nosotros desde la universidad, pienso yo porque pronto espero estar de regreso en la U, yo creo que también desde el debate, desde la academia, nosotros podemos aportar en el debate y también en la propuesta de hacia dónde ir, porque yo lo que estoy viendo acá es que lo de UNOPS es coyuntural. O sea, el ataque UNOPS tiene que ver con resistencias a que hayan cambios en la dinámica que venía funcionando con CONAVI. Pero yo creo que también en el sector tienen que entender que no pueden seguir funcionando de una manera que no responde a las necesidades del país. Ese es el tema crítico. UNOPS o no UNOPS, eso, usted puede sacar UNOPS. Que el problema sigue ahí. El problema es que es muy costosa la construcción de obra pública y es muy lenta. Y no es siempre de la mejor calidad. Entonces, y eso afecta la competitividad del país, eso afecta la conectividad de las regiones del país. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos los costarricenses, los que tratamos de ver un poquito más allá de la acera del frente, y es
a quién beneficia o quiénes son los que se están beneficiando con esta situación, porque pareciera ser que es imposible modificarla. Aquí cada quien le tira la pelota, cuando no es CONAVI, es el MOP, cuando no es el MOP, son las empresas que se contratan, alegan una cosa, alegan la otra. Y señores, todos tenemos derecho a decir, pero el problema es aquí quién va a hacer. Porque ya el país como tal, ni económicamente, porque como yo digo, qué fácil que es trabajar con la plata del bolsillo de otro, entonces quizás ahí no tenemos medidas como las tenemos que tener. Y, señor, de verdad, yo sé que el BCI no solo es un OPS, que tienen en este momento una cantidad de infraestructura y que quisiéramos hacerle el planteamiento de una vez públicamente, de volverlo a traer aquí a Tribuna Política para hablar de un montón de cosas que en este caso de infraestructura que está en manos y apoyado por el PSI y el trabajo que se está haciendo. Le agradezco eso porque sí estamos haciendo cosas muy acompañando al gobierno en proyectos muy importantes que se están desarrollando. Se lo dejo así, en agua estamos apoyando cosas maravillosas que está haciendo el país. Bueno, pues don Rotzai, 1.000.000 de gracias. Encantado. Don Alberto Cortés, muchas gracias. A ustedes en sus hogares, 1000 gracias. Les esperamos el día de mañana aquí a partir de las 7 de la mañana en Tribuna Política. Que pasen muy bien.